Evolución y desarrollo de la comunicación. La comunicación es el proceso de transmitir información. Casi todas las especies tienen sus propios sistemas de comunicación, pero es la especie humana la que ha logrado desarrollar un método comunicativo más perfecto y efectivo que cualquier otra especie, involucrando consigo el avance y explotación de la tecnología. Los sistemas de comunicación utilizados por los seres humanos han variado mucho a través de los siglos, y a continuación te mostramos los avances más importantes desde el inicio de la civilización. El inicio de los tiempos. Comunicación primitiva. Comenzamos con nuestros antepasados, a los que les bastaba con una mueca, una sonrisa o el sonido de un animal para expresar sus sentimientos o estados de ánimo. 30.000 años antes de Cristo. Pinturas rupestres. El medio de comunicación visual más antiguo son las pinturas rupestres, encontradas en Francia, en las que se relatan historias de caza de nuestros antepasados. Jeroglíficos. Los egipcios fueron los primeros en plasmar sobre piedra o pared mediante unas figuras llamadas jeroglíficos, las actividades que realizaban día a día para evitar olvidarlas. Ellos fueron los primeros en introducir la escritura. 1300 años antes de Cristo. Señales de humo. Mientras tanto, los indios americanos desarrollaron fogatas y atalayas para encender hogueras y comunicar que en ese punto se encontraba una idea. Ahuyentaba a los enemigos e invitaba a los aliados. 776 años antes de Cristo. Paloma mensajera. Quizás sea un dato muy curioso, pero estos animales empezaron a ser utilizados en esta época por los griegos, en su mayoría para anunciar a los ganadores de las Olimpiadas a los pueblos más cercanos, aprovechando la inteligencia y orientación de esta especie, que sabe regresar al lugar desde donde fue enviada. 550 años antes de Cristo. Primer servicio postal. Durante el imperio persa del siglo II se conocen los registros de un servicio ofrecido por un hombre a caballo que pasaba por puestos a recoger escritos destinados a otras ciudades. 57 años después de Cristo. Heliógrafo. Es un instrumento para realizar señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible. Fue usado en Roma para mandar señales a pueblos lejanos, sin embargo aún se usa para las señales de radio. 105 años después de Cristo. Papel y los inicios de la imprenta. En China se desarrollaron papeles hechos de arroz y se empezó a trabajar en estructuras que eran capaces de plasmar tinta en ellos. Sin embargo, la imprenta moderna se inventó mucho tiempo después. 1440 después de Cristo. Imprenta moderna. En torno a estos años se creó la imprenta de la mano de Johannes Gutenberg, pero esto desató un debate entre los países discutiendo cuál era el inventor de la misma. 1600 años después de Cristo. Lenguaje de señas. El uso de las señas en la comunicación es tan antiguo como el de las lenguas orales, o incluso tan antiguo como la historia de la humanidad. Las lenguas de señas han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyentes. De hecho, los amerindios de la región de las grandes llanuras de América del Norte usaban una lengua de señas para hacerse entender entre etnias que hablaban lenguas muy diferentes con fonologías extremadamente diversas. 1835 años después de Cristo. El telégrafo y el código Morse. Llegando a una época más moderna, en Estados Unidos se inventó un artefacto capaz de mandar señales de sonido al otro lado del océano simplemente pulsando un botón. Se inventó un alfabeto nuevo para este y ha sido de mucha utilidad en todo el mundo. Mediados de 1800 después de Cristo. Sistema Braille. A mediados del siglo XIX, Louis Braille creó un sistema de puntos y relieves para que personas ciegas fueran capaces de leer y escribir. 1876. Teléfono. Después de robar el invento, Alexander Graham Bell probó y patentó el teléfono en este año, siendo hasta ahora una de las mejores herramientas de la comunicación, ya que convierte el habla en impulso que viaja por la línea telefónica hasta llegar a su destino, donde es nuevamente transformado. 1901. Señal de radio transatlántica. Después de que diversos científicos como Hertz, Maxwell y Tesla desarrollaron los principios básicos de la radio, en 1901 pudo ser posible enviar una señal de radio a otra parte del mundo. 1927. Primera emisión televisiva. Llegó la televisión, que además de permitir escuchar un sonido, permitió proyectar una imagen. La televisión comenzó siendo de color blanco y negro, evolucionando años más tarde a televisión a color.
Se han creado televisores con más resolución e imágenes más nítidas y con acceso a Internet. 1969, ARPANET. Fue una red militar de comunicación por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dando origen al Internet. Posteriormente se convertiría en la WWW, accesible vía señal de Internet. Este quizás es el invento más importante en cuanto a comunicación y es sin duda el más usado y accesible en todo el mundo. Nuestros días. Redes sociales es un término originado en la comunicación. Estas se refieren al conjunto de grupos, comunidades y organizaciones vinculados unos a otros a través de relaciones sociales. Esto fue el resultado de la convergencia de los medios, la economía política de los mismos y el desarrollo de tecnologías, teniendo como objetivo la interacción de dos o más canales. En la primera parte de la década del año 2000 empezaron a aparecer muchos sitios web dedicados a brindar la posibilidad de comunicación dentro de lo que se llamó las redes sociales, que en aquella época eran conocidas como círculos de amigos. Fue con el auge de las redes sociales cuando Internet empezó a ser una herramienta masificada que realmente es útil pero también peligrosa. En julio de 2006 se lanzó la versión definitiva de Twitter. Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook, en español, extendiéndose a los países de Latinoamérica y a España. Esta red social se comenzó a usar como una de las plataformas para conectar a estudiantes entre sí. Además superó a MySpace en cuanto a visitantes mensuales únicos. En enero de 2008, Facebook contaba con más de 2.177 usuarios activos.